Y el juez Daniel Rafecas había citado a Matías Culfas para que aclare los dichos de ese off the record que generaron tanto ruido y que terminaron justamente judicializando la construcción de ese gasoducto. ¿Qué pasó? Nos va a contar Néstor Espósito. El exministro Matías Culfas dijo que no había delito, que él nunca había hablado de delitos y que no tenía constancia de que hubiera habido alguna conducta delictiva rayana en la corrupción. Estuvo 2 horas aproximadamente hablando ante el juez Daniel Rafecas y ante el fiscal Carlos Stornelli, que fue quien llevó el interrogatorio más incisivo respecto de estas cuestiones. Bueno, básicamente lo que dijo Culfas es que él había hablado de una cuestión política, de diferencias políticas que tenía con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuyas críticas en el acto por los 100 años de YPF había considerado injustas. Si te parece, vemos un resumen de algunas de las frases que dijo el exministro Culfas. En ningún momento quise señalar o hacer mención a actos de corrupción. Esto lo dijo él de motu propio antes de que le preguntaran cualquier cosa. Cuando arrancó a hablar, esta fue la primera frase que dijo. Vamos a la segunda. En ningún caso me consta que se hayan producido hechos de corrupción relacionados con la licitación del gasoducto Néstor Kirchner. ¿Te acordás que en ese off the record que había trascendido se hablaba de una licitación presuntamente direccionada? Claro. Bueno, esto no ocurrió así y lo ratificó más adelante. Vemos la próxima placa. Toda la discusión es de índice política en respuesta a acusaciones también políticas que había realizado la señora vicepresidenta. Es decir, habla de discusiones políticas y lo saca del plano judicial. Es una disputa política. Y vemos ahora sí la última frase porque sí habla de Techín. Respecto de la firma Techín, no tengo elementos para hablar de direccionamiento. Él había dicho en ese famoso off que las chapas para el gasoducto se podían haber fabricado por otra empresa aquí en la Argentina. Bueno, hoy aclaró que cuando era ministro visitó la planta de Villa Constitución y le dijeron que podían fabricar esas chapas en el futuro. Y el gasoducto Néstor Kirchner se tiene que empezar a construir ahora. Con consecuencia, no había otra posibilidad de las chapas. Bueno, Culfas de alguna manera desinfló esta investigación. El lunes declara Antonio Pronsato, el ex titular de la unidad ejecutora, y ahí también habrá un avance respecto de la investigación. Dijo que fue un error el off the record que circuló. Da la sensación que fue un momento de enojo, ¿no? En el que quisieron devolver un golpe, digamos, y bueno, trajo estas consecuencias. Una de las pocas cosas inteligentes que hizo el expresidente Carlos Menem fue una frase que decía: el que se calienta pierde. Sí, resume muy bien la situación. Habló el presidente Alberto Fernández de la situación de Culfas, por supuesto, en esa conferencia en la Cumbre de las Américas. Esto decía: Matías fue un gran ministro que cometió un error. Y un error que yo no soporto, que es que no se hable mal de otro. Yo, es más, yo reniego de los que hablan en off, debo confesar, ¿eh? Es mejor hablar francamente. Muy bien, los dichos del presidente Alberto Fernández. ¿Cómo sigue esta situación? El lunes la declaración de Pronsato, martes y miércoles expertos en la generación de gas y en el transporte de gas para asesorar a Rafecas sobre cómo se construye un gasoducto y después de ahí las conclusiones para determinar si aquí hubo o no hubo delito. Bien, gracias Néstor.